Bueno, nos complace anunciar al siguiente conferencista, el magíster Ulises Omar Fajardo Maldonado, con el tema Deberes y derechos en la sociedad ecuatoriana, visión desde el marco legal. Se dará lectura al respectivo currículum. Es director provincial del Oro, Defensoría Pública del Ecuador, delegado de las funciones administrativas y legales de la Defensoría Pública, gerente Corporación Legal Fajardo y AMP Asociados, Administración, Demandas, Denuncias y Manejo de Audiencias, director Ilustre Municipal de Machala, asesoramiento legal, acciones, estrategias políticas para la ciudadanía, secretario de Fiscales, Fiscalía General del Estado, encargado de realizar impulsos fiscales en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales CIAF 2.0, capacitado para certificar actuaciones y diligencias, receptar versiones, receptar denuncias, en turno, atender al usuario, recibir escritos, partes policiales e informes. Perfecto. Previo a la presentación del magíster Ulises Omar Fajardo Maldonado, les recordamos a los compañeros que si tienen alguna duda o inquietudes para el expositor, las pueden realizar al final de la conferencia o si bien también agregarlas a la parte de los comentarios del chat del Zoom, para de esta manera hacer la respectiva lectura. Muy buenas noches, magíster. Buenas noches, Leonardo. Para empezar esta exposición, quisiera que me confirmes si se me escucha claro y fuerte. Buenas noches con todos. Muy bien, se le escucha, magíster. De manera Gracias, adecuada. gracias, Le Leonardo. damos el paso. En primer lugar, quiero dar gracias a nuestra Universidad Técnica de Machala, nuestra alma mater, por cuanto fui también estudiante de esta noble institución. Y hoy me es grato compartir estos breves conocimientos en estos breves minutos que nos deparan, ¿sí? Al mismo tiempo, quiero agradecer por la invitación al señor rector de la UNMACH, doctor Johnny Pérez Rodríguez, así como también al vicerrector de investigación, al doctor Luis Brito Gaona, con quienes siempre estamos compartiendo conocimientos, experiencias y de manera interinstitucional entre la UNMACH y la Defensoría Pública del Oro, siempre estamos en contacto por las necesidades que nos ocupa o las necesidades que tiene nuestra sociedad en la provincia del Oro. Así como también quiero agradecer al grupo de estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Técnica de Machala y los organizadores de este magno evento académico como es el primer ciclo de conferencias en política, economía, empresa, sociedad y ambiente, puesto también que el señor Virgilio y quien antecedió a mi palabra, pues la magíster Fabiola Durán, quien hizo uso de ella y creo que todos estuvimos satisfechos por su experiencia compartida acá con nosotros. Pues bien, ya lo has dicho tú en mi currículum, tengo varios años como funcionario público, he trabajado en la Fiscalía General del Estado, en el Consejo de la Judicatura, en la Municipalidad de Machala, y hoy presto mis servicios en esta noble institución como es la Defensoría Pública del Oro. Gracias a ustedes por la invitación que me han hecho y para compartir estos conocimientos, claro está, en derecho, como es los deberes y derechos, para la cual me permiten compartir pantalla, unas diapositivas que he preparado para que ustedes puedan visualizar y podamos entendernos mejor, ¿no? Ahí está, Leonardo, por favor, tú me dirás. Sí, ¿Sí? sí se Ok, visualiza, magíster. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Leonardo. Siempre voy a contar con tu ayuda para esto, ¿sí? Bien, en primer lugar, el tema que hoy vamos a compartir son los deberes y derechos de la sociedad ecuatoriana. Claro está, desde una visión legal en todo lo que concierne a la Constitución de la República del Ecuador, a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y, lógicamente, a la normativa legal que nos ocupa en todo nuestro territorio ecuatoriano, no solo para los ecuatorianos, sino también para nuestros hermanos que nos visitan o que están en movilidad humana en nuestro país. Para esto vamos a compartir 4 temas muy importantes, de los cuales voy a detallar en primer lugar uno por uno y después vamos a ir detallando de manera individual. Vamos a conocer hoy en esta noche, primero, qué entender por derechos y deberes. Segundo, quiénes en el Ecuador tienen deberes fundamentales.
y son sujetos de derecho. Tercero, ¿qué deberes y derechos tenemos en el Ecuador? No solo los ecuatorianos, sino también nuestros hermanos extranjeros, porque nuestra Constitución de la República del Ecuador así lo garantiza, lo estipula, y eso debemos de respetar todos quienes hemos nacido en esta patria. En cuarto lugar, tenemos el contexto ecuatoriano, con la interdencia entre los derechos y deberes de la sociedad, la política, la economía y la dinámica empresarial, que es lo que hoy nos ocupa en este magno evento académico para todos quienes están conectados en este momento, y de una u otra manera nos interesa saber cuál es la realidad legal de todo nuestro territorio ecuatoriano. Así como también tenemos el primer punto, que es ¿qué entender por derechos? ¿Qué entender por derechos? Es necesario comenzar esta ponencia explicando que por derechos y deberes muchas veces hacemos afirmaciones como tengo derecho a estudiar, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la educación, y todos estos derechos y muchos más que en las posteriores líneas voy a explicar son derechos irrenunciables. Estas frases no hacen referencia a un sistema normativo, llámese derecho objetivo, sino también a una situación particular que se encuentra entre una persona y una relación al derecho objetivo. Aquí vamos a conjugar un poquito de palabras entre derecho subjetivo, derecho objetivo y también los derechos fundamentales. El derecho subjetivo, como ustedes pueden apreciar, amigos, quienes estamos en esta noche, en esta ponencia, sabemos que derecho subjetivo, me permito leer en este momento, es la prerrogativa concedida a una persona o grupo de personas por el derecho objetivo formado por una pertinencia entre la persona y un bien, jurídicamente protegido. Esto puede incluir los elementos de personalidad con la vida o de las cosas materiales o inmateriales que sea de su dominio, generando la obligación y el respeto por la parte de terceros y la facultad de exigir que sean respetados por las vías del derecho. Eso lo entendemos como derecho subjetivo. Ahora bien, dentro de nuestros derechos también es importante anotar acá sobre lo que son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están consagrados en nuestra Constitución de la República del Ecuador, en el artículo número 1, en la cual pues me permito también leer, en la cual estipula y nuestra Constitución de la República nos obliga a cumplir con este derecho. El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador dice lo siguiente: principios fundamentales. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza de forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Lo que dijo la magíster Fabiola Durán sobre la participación política lo estipula también en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que no nos obliga, pero sí nos da como un derecho, una obligación a participar en política, seamos hombres o mujeres, que nos guste servir a la sociedad, ¿no? En este sentido, los derechos fundamentales también me permito en este momento, déjame, derechos fundamentales. Aquí lo dice claramente, son aquellos derechos subjetivos que le son propios a las personas en cuanto tal, que por la relevancia de los bienes jurídicos se representa, tienen su reconocimiento constitucional y convencional. Y de allí que todo dicho reconocimiento se derivan las consecuencias de tipo jurídico, tales como la tutela judicial efectiva y entre otros. Ese entre otros son muchísimos más derechos, porque los 30 minutos o un poquito más menos que nos vamos a ocupar en esta noche, pues nos quedaría cortos como para explicar todo, ¿no? Pero espero que los asistentes de esta noche se dediquen a leer, a investigar, a googlear, sobre todo a leer, podría decir, en cuanto a lo que es la Constitución de la República del Ecuador, porque el hecho de que ustedes, porque están estudiando economía,
no tienen que saber un poquito de nuestros deberes, derechos y responsabilidades que tenemos nosotros como personas naturales o jurídicas en este país. Como tercera diapositiva tenemos que entender por derechos fundamentales. Sabemos que entender por derechos fundamentales es la necesidad de lo que dice sobre los derechos que existen en un amplio desarrollo sobre los derechos fundamentales y su importancia, pero todo existe en un suficiente desarrollo de deberes, específicamente de los deberes fundamentales, como es el deber fundamental del ser humano. Ahora bien, los derechos fundamentales se definen como la categoría jurídica constitucional fundada en la solidaridad que impone conductas proporcionadas de acuerdo a los que están sometidos en nuestro orden jurídico democrático, sustentable o sancionado o no, con la finalidad de proporcionar los derechos fundamentales a todos los ecuatorianos, así como también la intervención estatal no es suficiente para garantizar los derechos fundamentales de una persona que se completa con el cumplimiento de un deber. Esto dado a que la persona sea natural o jurídica, para mayor entendimiento se trae a colación el ejercicio de derecho a la educación de un menor, que no solo puede estar asegurado con la participación efectiva de los progenitores ni del tutor, sino también de todas las personas posibles para la satisfacción de este derecho a este menor. De este derecho como es la inscripción en la unidad educativa, su permanente control en las notas, alimentación, entre otras cuestiones, siendo insuficiente que la participación del Estado, la infraestructura, los profesores y otros elementos sean motivo para que los derechos fundamentales cumplan una función de protección y promoción de los derechos fundamentales, teniendo incidencia directa como en el ejemplo de educar a los hijos o de cuidar a la naturaleza, o una incidencia directa como deber de pagar los tributos. Así también acá tenemos como la intervención no solo estatal, garantizar los derechos fundamentales, que se necesita el cumplimiento de los deberes por parte de otra persona. Se solicita o se busca también la solidaridad para que funcionen todos estos derechos fundamentales que tenemos la obligación de cumplirlos todos los ecuatorianos. Si en caso no lo hacemos, pues estaríamos incumpliendo estos deberes o estos derechos, en la cual nos veríamos ya en una situación legal por incumplimiento de cada uno de estos derechos. Así como también tenemos que quienes en el Ecuador tienen deberes fundamentales y son sujetos a derechos. Son sujetos de derecho en el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa claramente que determina que las personas, incluyendo las personas jurídicas, como ya lo dije anteriormente, las personas naturales, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y colectivos, son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En la actualidad, por jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, se ha incorporado un sistema jurídico con nuevos sujetos de derecho, catalogados como sujetos concretos, siendo estos los manglares, los ríos y los bosques. Esto se ha incluido por una sentencia de la Corte Constitucional, que no solamente son derechos fundamentales o derechos como a la salud, a la educación, a un buen vivir, al derecho a la recreación, no, sino también aquí ya se incluye el derecho a los manglares, a los ríos y los bosques, y sobre todo también protegiendo y cuidando a nuestros animales. Ahora, ¿quiénes están llamados a cumplir con los derechos fundamentales? En primer lugar, y lógico, estas están en todos los derechos de los ecuatorianos capaces, de acuerdo al artículo 9 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos. Ustedes podrán ver día a día en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en el Ecuador,
muchos hermanos venezolanos, colombianos, peruanos que vienen a hacer acá en nuestro país, sea de tránsito, turismo o al mismo tiempo laboral, y ellos están en la obligación de respetar las leyes ecuatorianas y también nosotros a ellos respetarlos como tal. No solo porque el hecho de que no son ecuatorianos voy a vulnerar esos derechos de estas personas, no. De hecho, movilidad humana, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno son quienes deben garantizar que estos derechos de nuestros hermanos extranjeros se respeten en nuestro país. Así como también son sujetos de derecho según la sentencia que incluye a estos sujetos, como es la sentencia número 1185, 20 JP del año 2021 del río de Acuempi, la sentencia 1149, 19 JP 2021 del bosque protector de los cedros, la sentencia 253, 20 JH 22, donde habla sobre los derechos de la naturaleza y también son sujetos de derecho el caso como es Mona Estrella y por último la sentencia 2167 del año 2022 EP del Río de Monjas. Es de aquí, de estas sentencias, donde se saca sobre los derechos como es al manglar, a los ríos, a los bosques y a los animales. Recordemos que existen contravenciones y delitos si en caso maltratamos o no cuidamos a nuestras mascotas o a cualquier animal que esté en cualquier lugar del mundo, podría decir, porque no solo en Ecuador se protegen estas situaciones de los animales de cualquier índole, ¿no? Así como también tenemos qué deberes y derechos tenemos en el Ecuador. Hay que tomar en cuenta que para esto, la Constitución del año 2008, que se publicó en el registro oficial en el mismo año, por razones de organización, se ha clasificado a los derechos en 7 categorías, siendo la primera el derecho a buen vivir, que era lo que decíamos como un derecho fundamental en las líneas anteriores o en las diapositivas que ya he explicado anteriormente. Y aquí pues tenemos el derecho al buen vivir, derecho a las personas o grupos de atención prioritaria, los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades. Cuarto, tenemos los derechos de participación, que era lo que habló la doctora que me antecedió la palabra, la doctora Magíster Fabiola Durán, donde podemos participar mujeres y hombres siempre y cuando cumplamos con los requisitos que dice el Código de la Democracia y sobre todo la Constitución de la República del Ecuador. Un claro ejemplo está que para ser candidato a la presidencia de la República tengo que tener mínimo 35 años de edad. Hubo una pregunta muy importante que ustedes hicieron también de que por qué en la asamblea, o un comentario fue que por qué en la asamblea existe el 35% de mujeres y no un 50-50. Bueno, les cuento que en la última elección y en la que se viene ya en los próximos meses, en el mes de exactamente en el 2025, en febrero, allí vamos a tener ya un equilibrio en cuanto a género entre hombres y mujeres, puesto a que el Código de la Democracia ya lo exige, de que en la lista tienen que estar hombres, mujeres y también los jóvenes. Es allí donde yo también quiero incentivar a ustedes como jóvenes de mi provincia, de mi ciudad, Machala, a que ustedes deben de hacer política desde la universidad para que sean políticos o candidatos a futuro y incentivarlos a que la política no solamente es ir y ofender o hacer un lucro personal o colectivo, sino es servir a la sociedad. Es por eso que la Constitución de la República de Ecuador claramente nos dice aquí sobre los derechos de participación. También tenemos los derechos a libertad. Aquí los derechos de libertad, tomando en cuenta sobre los derechos de participación, yo aquí puedo elegir de ser o no candidato a alguna dignidad política. Sexto, tenemos el derecho a la naturaleza y séptimo, tenemos sobre los derechos de protección. En la tercera sección tenemos también lo que es los perjuicios sociales, culturales y ambientales que causen cualquier otra persona, sea ecuatoriana o extranjera, ¿no? En la cuarta sección, como ya lo dije, sobre los derechos de participación, estos corresponden a los derechos políticos a elegir y ser elegidos. Esto está un poco más explícito en el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador,
para los ecuatorianos y extranjeros, sin perjuicio de que existan otros deberes supra o infraconstitucionales, como ya se lo dijo. Los derechos fundamentales y derechos fundamentales mencionados no son solo únicos que pueden aplicar en un ordenamiento jurídico. Existe también en nuestro país el denominado bloque de constitucionalidad. Ya lo vamos a explicar en líneas posteriores sobre el bloque de constitucionalidad. Es por eso también que todos estos derechos y deberes que tenemos acá y que lo hemos explicado en breves palabras, con palabras técnicas para que ustedes puedan comprender y al mismo tiempo compartir con el resto de compañeros en sus casas, con sus vecinos en el barrio o en cualquier lugar que nos encontremos, que los ecuatorianos y los extranjeros tenemos que respetar estos derechos como tal, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, donde garantizan todos los derechos en 7 categorías que ya la mencioné y especifiqué y expliqué cuáles eran las funciones de cada uno de ellos. Pues bien, en la siguiente diapositiva también tenemos derechos fundamentales que se encuentran en el artículo 83, en la cual claramente la Constitución de la República del Ecuador garantiza otros derechos más, como es acatar a ciertos ordenamientos jurídicos, como son los derechos y responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley. Ahora bien, ¿cuáles son esas responsabilidades o esas obligaciones que tenemos nosotros acá como ecuatorianos? Nosotros tenemos 17 puntos, 17 puntos que vamos a explicarlos. Al final de mi intervención podemos hacer un pliego de preguntas a fin de que esta situación quede un poco más clara y se entienda cuáles son nuestros deberes y obligaciones como ecuatorianos y extranjeros. De pronto en esta aula, en esta ponencia exista un hermano extranjero en la cual pues si desconocía de cuáles son sus derechos aquí en el Ecuador, pues claramente lo estamos explicando en esta ponencia, ¿no? Y también poner a disposición a todos ustedes que la Defensoría Pública del Ecuador está protegiendo, salvaguardando todos nuestros derechos como ecuatorianos y extranjeros. Sí, vamos al primer punto. Acatar y cumplir la Constitución. La Constitución de la República del Ecuador tiene 444 artículos. Nosotros tenemos que respetarnos. Desde el número 1 que ya expliqué, que el Ecuador es un Estado de derecho constitucional, de derechos de justicia, social, democrático, soberano, independiente, y entre otros. Y hasta el artículo 444 que habla sobre la Asamblea Nacional, cómo está constituida, qué es lo que se debe hacer en caso de una revocatoria de un mandato, y entre otras situaciones que debemos de leer y estar al día en cuanto a estos derechos que nos protege a nosotros como personas naturales o jurídicas, ¿no? Segundo, tenemos, esto lo veníamos escuchando desde, creo que desde la escuela, el amaquilla, amayuya y amachúa, ¿sí? No ser ocioso, no mentir y no robar. Yo creo que esto en su tiempo, en palabras coloquiales, hasta lo decíamos de manera consecutiva para de esa manera entender qué es lo que no debemos hacer nosotros como ecuatorianos, no ser ociosos, no debemos mentir y por supuesto no robar, porque si robamos existe un ordenamiento jurídico legal en la cual estaríamos incurriendo en una infracción o en un delito y nos veríamos incursionados en una situación donde ya se investigue por intermedio de la fiscalía y los jueces y nos veamos un poco más allá de los ámbitos legales, ¿no? Tercero, tenemos también que defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. Cuarto, colaborar con el mantenimiento de la paz y la seguridad. Es lo que pasó hace pocos días, en el mes de enero, a partir del 9-10 de enero, lo que pasó el estado de conflicto en nuestro territorio ecuatoriano, que firmó el decreto ejecutivo número 110 y 111 en vista de la inseguridad que se vivía en ese momento. Recordemos lo que pasó en el canal de televisión TC Televisión o Telecentro. Es por ello que el presidente se vio en la obligación de firmar estos dos decretos y hacer de que Ecuador viva en un estado de conflicto interno. No existe, amigos, no existe un estado de guerra, eso no existe en la Constitución, es solamente
A veces la prensa lo ven de esa manera para conmocionar o vender la noticia, o sus páginas amarillas, sus páginas rojas, etcétera. Pero no existe en nuestro país un estado de guerra, solamente existe un estado de conflicto interno, que es lo que hemos estado, es lo que hemos estado viviendo en estos últimos días. Cuarto, respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. Esto creo que está claro. Debemos de respetar y asimismo que nos respeten sobre todos nuestros derechos constitucionales y legales y sobre todos nuestros derechos humanos. Recordemos, y aquí le doy un claro ejemplo, lo que pasa todavía en la actualidad, y como defensor público puedo decirles que eh, el defensor del pueblo pedía informes a la Defensoría Pública, a la Policía Nacional, a los militares, a los mismos gobernadores del país. Pedí informes acerca de que si la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas estaban vulnerando estos derechos fundamentales en nuestra Constitución, como es los derechos humanos, y por intermedio de esta noble institución como es la Defensoría del Pueblo, hacer de que no se vulneren esos derechos, no solo a los que estaban aprendidos en ese momento, sino también a las personas que existen en una cárcel y que le llamamos personas privadas de su libertad, ¿no? Para ello también tenemos que, como sexto punto, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Aquí recordemos que nuestra zona, la provincia del Oro, es una zona aurífera en la parte alta, es donde nosotros tenemos que tener conciencia y de una u otra manera explicar a la gente de que la minería ilegal hace daño a la naturaleza y por ende pues hace daño a toda una sociedad. Recordemos o tenemos un claro ejemplo de lo que está pasando en la actualidad en los últimos tiempos, creo que no solo he sido yo, sino han sido muchas personas, yo creo que ustedes también se incluyen en ese listado, de que hemos sentido un calor, hemos sentido una temperatura alta que ya nuestros aires acondicionados de la oficina, de la casa o del carro ya no abastecen y es porque en nuestra sociedad, en nuestro país y específicamente en nuestra provincia se está dando una situación de que utilizan esos recursos naturales o utilizan esa minería de una forma desproporcional y no hay un control. No hay un control por parte de la Policía Nacional, militares, etcétera, que ellos son, o las instituciones que están inmersas, que son las personas que, o la institución que está obligada a regularizar a todas estas personas. Y no solamente veamos el punto de vista de la minería ilegal, sino también la tala de árboles, la tala de manglares, que es un derecho o es una obligación de nosotros, como lo dije en palabras anteriores, de cuidar los manglares, los animales, la naturaleza en sí, ¿no? Recordemos también que en 2 periodos al año se dan estas vedas, vedas marinas o vedas del cangrejo. Creo que en estos días está ya por finalizar esa veda del cangrejo, es que las autoridades nacionales lo hacen para proteger y que se respeten los derechos de la naturaleza. En este sentido, ellos están perseverando y preservando un ambiente sano para utilizar esos recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Ustedes como economistas sabrán que hay proyectos sustentables y sostenibles. Entonces, es por eso que el Estado protege todos estos derechos como tal, por cuanto estoy totalmente seguro que la naturaleza es algo muy importante para nosotros y debemos de cuidarla y protegerla. Como séptimo punto tenemos que promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular conforme al buen vivir. Era lo que yo les decía. Aquí claro está que el derecho a una participación política nos da el derecho a anteponer un buen vivir y no a anteponer los intereses generales o personales para hacer política conforme a lo que dice el derecho también fundamental como es el derecho al buen vivir. 8, tenemos que administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar o combatir los actos de corrupción. Creo que esto está por más decirlo, lo vemos en las noticias en todo momento y a toda hora. Recordemos las 6 toneladas que hoy en la ciudad de Guayaquil
fueron incautadas por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y eso es donde la fuerza pública o los agentes del orden tienen que combatir para que la corrupción y la delincuencia no tengan una economía sostenible para delinquir a futuro. Recordemos que hoy en día estamos viviendo un estado, todavía estamos viviendo un estado de conflicto interno y hasta la vez las Fuerzas Armadas se encuentran en las calles conjuntamente con la policía y otras autoridades para salvaguardar y proteger nuestros derechos. Pues bien, como 9 tenemos practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de los bienes y servicios. 10, promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales. Recordemos lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, donde dice que nuestro país será independiente, unitario e intercultural y plurinacional. Aquí lo volvemos a mencionar en este deber fundamental como es las relaciones interculturales. Debemos de respetar los regionalismos, hablemos así, o la parte de la sierra, la parte del oriente, la parte de los indígenas y la parte también de nosotros, los monos o los costeños, ¿no? Para practicar esto debemos de promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales, ¿no? 11, tenemos que asumir las funciones públicas como un servicio de colectividad y rendir cuentas a la sociedad. Recordemos que la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, en estos meses, justamente en esos meses, y si no me equivoco, ya le tocará a la Universidad Técnica de Machala, le tocará a la Defensoría Pública del Ecuador y a todas las instituciones públicas rendir cuentas a la sociedad. Estamos en los días, estamos en los meses donde las autoridades locales, provinciales, nacionales y instituciones tienen que rendir cuentas a la sociedad de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo con los dineros públicos, qué es lo que estamos haciendo con la ciudadanía que necesita de nuestros servicios. Recordemos que toda institución pública brinda sus servicios totalmente gratuitos. Hay unas instituciones que dan un servicio totalmente gratuito sin un fondo o un recurso económico asignado para hacer cualquier actividad en la provincia o en la ciudad que se encuentre. 12, tenemos que ejercer la profesión o oficio con sujeción a la ética. Esto yo creo que está ya de más por explicarlo. Soy abogado de profesión y cuando me gradué recuerdo claro que mis profesores nos hicieron hasta jurar un código de ética en cuanto al legado del abogado, ¿no? Yo estoy totalmente seguro que ustedes también tienen un código de ética y eso hay que aplicarlo desde ahora, porque ustedes ya son economistas, y los que están en los primeros años, pues bueno, están haciendo esos pininos desde ya y desde ya tienen que aplicar ese código de ética para que cuando salgan a ejercer la profesión no estén en actos de corrupción, en actos ilícitos o en actos que no estén de acuerdo a nuestros principios familiares, a nuestros principios personales, sino más bien respetar todo esto, lo que nos dice la Constitución de la República del Ecuador, la ley orgánica de participación ciudadana y también pues respetar los derechos fundamentales que se encuentran en el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, es lo que estamos dando hoy lectura. 13, tenemos que conservar el patrimonio cultural y natural del país y cuidar y mantener los bienes públicos. Aquí un claro ejemplo, mantener los bienes públicos, cuidar y mantener los bienes públicos. Ejemplo, un claro ejemplo acá, si yo voy conduciendo por cualquier calle de la ciudad de Machala y me siniestro, me choco o me chocan y cualquiera de los dos accidentados roza o tumba un poste de alumbrado eléctrico o una planta que sea de un bien público un ejemplo de la Municipalidad de Machala o de la Prefectura del Oro. Nosotros, antes de solucionar ese problema para sacar nuestro vehículo retenido en uno de los patios de retención de cualquier provincia o país, tenemos que subsanar ese daño que hemos hecho a un bien público.
14, tenemos que respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionalidades, sociales, generacionales, de género y la orientación e identidad sexual. Esto en los últimos tiempos, en varios medios de comunicación, nos han estado inteligenciando sobre estos derechos que tenemos que respetar. Recordemos a un grupo muy importante y un grupo vulnerable, como es los LGBTIQ+. Estos grupos hace muchos años atrás tuvieron una lucha social en la cual hoy en día se respetan a nivel del mundo todos estos derechos, ya sea un gay, un transexual, un bisexual o cualquier persona que se encuentre dentro de este grupo, como es los LGBTIQ+. Tenemos también 15, cooperar con el Estado y la comunidad, con la seguridad social y pagar los tributos establecidos en la ley. Para eso, recordemos que existe la Contraloría General del Estado y existe el SRI, que son, sobre todo el SRI, que es el ente regulador para las personas naturales o jurídicas, para que esta entidad gubernamental pues sepa y nos lleve a que todas las personas, ya sea de manera natural o jurídica, paguemos impuestos o paguemos tributos y para que el Estado se sostenga también con esa economía o ese ingreso económico. En los últimos días hemos visto los debates que han habido en la Asamblea Nacional, las aprobaciones que han habido sobre el IVA y otras cosas más que están en proyectos. Yo los invito a seguir la página de la Asamblea Nacional del Ecuador, donde ahí son las audiencias en público y podemos ver qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando con nuestros asambleístas en la provincia del Oro y qué están haciendo por nosotros, porque ellos son nuestros representantes en cada una de las provincias del Ecuador. Son 137 asambleístas que están en la ciudad de Quito y que son ellos quienes fiscalizan o legislan todos estos derechos constitucionales. Recordemos que están en este momento en reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Constitución de la República del Ecuador y a otras leyes que son de vital importancia para todos los ecuatorianos. Como punto número 16, tenemos que asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. Creo que a más de ser un deber, creo que lo tenemos claro porque cuando nosotros estábamos chicos, estábamos niños, nuestros padres nos protegían. Hoy estamos un poco más jóvenes, unos estarán ya en edad, yo tengo 38 años, unos están en una edad más o menos que la que yo oscilo en este momento, pero conforme vamos avanzando, nuestros padres van necesitando de nuestra protección. Ellos en cualquier momento de la vida van a ser o van a pasar a ser parte de un grupo vulnerable y seremos nosotros, sus hijos, los que demos esa protección, como cuando ellos nos la dieron cuando estuvimos en una etapa de niño o de adolescencia, ¿no? Y por último, tenemos la participación en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera honesta y transparente. Créanme que esa palabrita de manera honesta y transparente debemos de llevarla en nuestra frente porque esa es una de la credibilidad que tiene que tener todo ecuatoriano o toda persona en cualquier lugar que se encuentre. Esto es un deber muy fundamental que lo aprendemos en nuestra casa, que lo aprendimos en las escuelas, en los colegios y, por qué no decirlo también, en las universidades, porque son allí los maestros los que nos dirigen y nos conducen a una sociedad de bien. Pues bien, tenemos también el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad son los derechos y deberes fundamentales descritos hasta ahora, no son exclusivos gracias al bloque de constitucionalidad. Puede incorporar derechos y deberes que no se encuentran regulados en el Ecuador. Para esto hay algo muy importante que me permito dar lectura porque debemos de ser muy tinosos en lo que vamos a decir porque el bloque de constitucionalidad son los deberes
que no se encuentran en la Constitución de la República del Ecuador, pero que se pueden regir y todos los ecuatorianos tenemos que regirnos en base a estos derechos. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad en el Magíster, Ecuador? Magíster Leonardo. Ulises. Leonardo. Lamentablemente el tiempo de la conferencia se nos acortó ya, pero tenemos una serie de preguntas a lo largo de su conferencia. Se han desarrollado una serie de preguntas de todos los estudiantes, por lo que, pero lamentablemente por factor tiempo tenemos que acortar su exposición en este momento. Leonardo, solo si me permites, mira, creo que no me demoro más de 2 minutos. Si ustedes logran ver, tenemos el bloque de constitucionalidad y el contexto ecuatoriano y con esto terminamos. Me gustaría terminarlo porque aquí dejamos un hilo para que los compañeros se conecten por cualquier medio telemático y leamos un poquito la Constitución de la República. Solo regálame 2 minutos, Leonardo, por favor, ¿sí? Claro que sí, Te Magíster. agradezco muchísimo. Solamente voy a dar lectura a lo que es el bloque de constitucionalidad en el Ecuador. El bloque puede entenderse como un conjunto normativo que tiene disposiciones, principios y valores materiales constitucionales, fuera del texto de la Constitución, fuera del texto de la Constitución de la República del Ecuador, y tiene como fin ser parámetro para el control constitucionalidad de las normas, ¿sí? A ver, creo que dejamos de compartir, Leonardo, ¿verdad? Sí, se le salió la presentación. Ya, déjame ver. Pero bueno, ya tenemos lo último que es exactamente, voy a ser muy breve con ustedes y de verdad que el tiempo se nos ha ido muy rápido, 30 minutos. Creo que no ha sido suficiente para esto, a pesar de que lo he venido practicando en toda la semana. Pero bueno, vamos a la última diapositiva que tenemos, el contexto ecuatoriano de la independencia entre los derechos y deberes de la sociedad, la política económica y dinámica empresarial. Empresarial. Ustedes van a ser economistas y acá hablamos ya del derecho empresarial. La dinámica empresarial y el derecho a ejercer actividades económicas en forma individual o conjunta. Esto también lo dice en la Constitución de la República del Ecuador. El deber de pagar impuestos, era lo que yo les estaba diciendo en el numeral 16, 17, creo, del artículo 83, sobre todos nuestros deberes que tenemos que tener y respetar como ecuatorianos. Y por último, tenemos el derecho de participar en la vida política de forma de combatir los gobiernos autoritarios. Para terminar con mi exposición, eh, Leonardo y a todos quienes nos han escuchado en esta noche, en honor al tiempo, pues tengo que terminar y agradecer a todos ustedes por haberme escuchado y permitirme llegar a cada uno de ustedes. Si hay algunas preguntas, Leonardo, por favor, Virgilio o Miriam, estamos dispuestos a contestarlas y solventarlas para que no exista alguna duda. Y si existe alguna duda, me gustaría que Leonardo o alguien de ustedes comparta el número de teléfono para de manera telefónica solventarlas y que no quedemos con esas dudas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Escucho. Perfecto, Magister. Le extendemos un agradecimiento por su ponencia y claro, hay bastantes preguntas. Voy a dar lectura a algunas por el factor tiempo, no lo voy a hacer con todas. Me dice Luigi Pone, ¿considera que la sociedad ecuatoriana tiene un balance adecuado entre deberes y derechos? ¿Por qué? Gracias, Luis, por la pregunta. Y efectivamente, nuestra Constitución de la República del Ecuador es equitativa. Nosotros tenemos que respetar y también que respeten nuestros deberes y obligaciones. Y es por eso que yo sí, me atrevo a decir en este momento que sí existen deberes y obligaciones que estén en conjunto apegados a una realidad de la cual vivimos en nuestro país. Efectivamente, y claro que sí. Continuamos con la 2. Buenas noches, nos dice María Belén Pereira Tigre. ¿Cómo influye el bloque de constitucionalidad en la interpretación y aplicación de los derechos y garantías constitucionales en el sistema jurídico de Ecuador? A ver, yo les había explicado que el bloque de constitucionalidad es algo que no está en la Constitución de la República del Ecuador, pero que nos sirve para
tener un parámetro para el control de la constitucionalidad en todas las normas. El bloque puede entenderse como un conjunto normativo que contiene disposiciones, principios y hace que los ecuatorianos respetemos estos derechos constitucionales y supraconstitucionales, ¿no? Continuamos. Gibson Vicente nos dice, buenas noches. ¿Cómo pueden los ciudadanos participar activamente en la protección y promoción de sus derechos en la sociedad? A ver, para esto existen los gobiernos autónomos descentralizados, que son ellos los que nos tienen que obligar a todos los ciudadanos, o bueno, no obligar, sino invitar a todos los ciudadanos ecuatorianos a que participemos de una manera equitativa, participativa, igualitaria, a proteger todos estos derechos y deberes que tenemos como ecuatorianos, en la cual pues nos vemos incursionados a respetar y que también a pedir que se nos respeten nuestros derechos, ¿no? En sí, la respuesta va en los gobiernos autónomos provinciales y los gobiernos autónomos descentralizados cantonales de todos los 222 cantones que tiene nuestro país, pues, ¿no? Muchas gracias, Magíster, y gracias también a los presentes por sus preguntas. Lamentablemente, por el factor tiempo, no las vamos a poder contestar a todas. Leonardo. Creo que sí, muchísimas gracias, Magíster Ulises, por esa parte legal que nos complementa los conocimientos a todos nosotros. De antemano, de toda la Universidad Técnica de Machala, le agradecemos profundamente. Espero que próximamente nos volvamos a topar en una repartición de conocimientos. Si me permites, Leonardo y Miriam, para mí es un honor poder compartir en esta noche. Recalco de que fui un estudiante de la Universidad Técnica de Machala, en la cual pues hoy me complace en compartir estos conocimientos, de conocimientos generales, claro está, donde podamos respetar y que se nos respeten nuestros derechos, nuestras obligaciones y también protegerlos como tal, ¿no? Así que muchísimas gracias a Miriam, a Virgilio, a Leonardo, a Estefano, al rector de la universidad, al vicerrector del área académica investigativa por esta noble invitación que han hecho a este humilde servidor, y recordarles pues que aquí voy a hacer una cuñita: la Defensoría Pública del Ecuador está para proteger estos derechos y coadyuvar de una u otra manera para que la ciudadanía se sienta protegida por esta institución a la cual represento en la provincia del Oro, ¿no? Así que muchísimas gracias y siempre a las órdenes para ustedes, los organizadores, y para quienes nos están escuchando detrás de esta pantalla, como es este medio telemático, ¿no? Muchísimas gracias a todos.